Gracias, hermano Félix, otra vez. Como dice, pues tenemos lluvia en esta noche. Espero que no afecte ni el micrófono mío, ni tampoco el internet. Ya me dijo Rafa que ya está portándose un poco raro. Entonces espero que en verdad estamos en esa transmisión como esperamos o como pensamos, pero que Dios bendice en eso. Estamos viendo, ya tenemos rato, ¿verdad? Viendo la armadura del cristiano, porque aquí estamos, cada cristiano, estamos en casa, como empezamos a decir, conté las semanas, son 16 semanas que tenemos en este tema de siguiendo a Cristo en casa. Empezamos en abril y ya estamos en agosto, entonces son 16 semanas que tenemos viendo ese tema en miércoles. Voy a leer otra vez aquí en Efesios capítulo 6 verso 17, dice: tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, por favor, dirige en lo que hacemos. Queremos ser útiles en las manos tuyas. Señor, aquí estamos solos, por decir así, en el templo, pero esperamos no solos por ahí. Bendice, Señor, lo que hacemos es para la honra y la gloria del nombre tuyo, para que el mundo ve que todavía hay un Dios vivo. Señor, las cosas no van como esperamos muchas veces, pero sabemos, Señor, que va como has puesto. Por lo tanto, Señor, danos sabiduría en hacer lo que podemos hacer, esforzarnos en todo lo que hacemos, para que la palabra tuya, aunque estemos en esta pandemia, se extiende más y más todavía. Bendice en este rato que estamos congregados mirando la palabra tuya. En tu nombre, Señor, pedimos. Amén. Hemos visto, y la semana pasada especialmente, este tema de la espada del Espíritu, tratando de ver que aunque es la palabra, y ahorita espero terminar con eso, pero es la palabra de Dios, es la palabra que tenemos en la mano, es la palabra que debemos estudiar, son las letras en las hojas, pero es la espada del Espíritu. Y hemos visto verso por verso aquí estamos en primera a los Corintios y vimos, como digo, verso por verso, pero terminamos la semana pasada en verso 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pues eso está hablando a los hijos de Dios, lo que Dios preparó, lo que Dios tiene puesto, lo que Dios, hermanos, y por su Espíritu nos hace entender que son cosas que Dios dio a nosotros como hijos suyos. Y por lo tanto en versos 10 y 12, o al 12, lo que vemos en esta semana, dice: pero Dios nos ha revelado, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso es obviamente la continuación de verso 9.
y el texto en el contexto, y todo va pues bien ligado, obviamente. Pero Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Por eso es la espada del Espíritu. No podemos desprender lo que es la palabra de Dios que tenemos, es el libro que tengo, pero que es la espada del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios, como hemos visto, que revela estas cosas a los suyos por medio de la palabra, que el mundo dice que es una locura, pero nosotros confiamos y sabemos que es la verdad de Dios, y confiamos, hermanos, confiamos que estas cosas son verdades. Y uno dice, pues ¿cómo qué es eso que confías? No, eso es una leyenda, eso es un mito, es un libro viejo que ya el mundo se actualizó y dejó la Biblia a un lado. Pues sí, claro, el mundo siempre ha hecho eso. Pero el cristiano dice, no, es la verdad de Dios. ¿Cómo que es el cristiano tan seguro en estas cosas? Porque el Espíritu que nosotros tenemos, el Espíritu que mora en nosotros, el que en verdad la Biblia habla de que estamos sellados por el Espíritu, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él, como dice en Romanos 8. Entonces, hermanos, es lo que tenemos, y por lo tanto, porque la palabra es la espada del Espíritu. El Espíritu usa la palabra y nos revela a través de la palabra estas cosas que tenemos de Dios. Y por lo tanto el cristiano es eternamente seguro en eso. No es leyenda, no es mito, no es algo espiritual, como si fuera pues ideas sublimes que no tiene fondo. No, porque aquí tenemos lo escrito. Tenemos algo que podemos decir y ver, y ahorita veremos, vez tras vez, pero el Espíritu nos revela la verdad de estas cosas. No que hablamos de cosas por ahí que uno dice, pues, ¿será cierto? No será cierto. Pues la Biblia habla claramente. Y estas cosas, eso es lo que el Espíritu revela y afirma en el alma del Hijo de Dios. De tal manera que, ¿qué sucede? Estoy seguro que es la verdad de Dios. Lo predico y no digo lo predico como si fuera, lo predico como es la verdad de Dios. No como si fuera. Es la verdad de Dios. Es la palabra de Dios. Y por lo tanto, sabemos, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y por lo tanto el cristiano habla de que tengo vida eterna. Estaré en el cielo con Dios un día. Pasaré la eternidad junto con mi Dios, mi Salvador. De que todo entiendo de eso, no, como dice en 1 de Juan 3, no, yo no sé exactamente cómo vamos a ser, pero sabemos una cosa, tal como Él es, seré yo. Que entiendo todos los secretos del universo y todo lo que tiene Dios para mí, y cómo será en cada detalle, todas las cosas, no. Pero somos como hijos de Dios, como la Biblia dice, y son como, y bueno es cuando uno es hijo y tiene mucha confianza en su padre, que un padre fiel a sus hijos, que les promete algo y cumple con la promesa. Los hijos no preguntan, pero ¿cómo será eso? Nomás dice, mi padre dijo, y por lo tanto será. Pero ¿cómo lo va a hacer? Ya los hijos crecen y empiezan a preguntar, pues ¿cómo? Es que no. Confía. Y es ciego lo que la fe es ciega, a veces dicen. No, la fe tiene su base, la base esa es la palabra. No es una cosa, ¿quién sabe? No, es una cosa firme porque tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu.
y sabemos, dice, sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, eso es primeras a los Corintios capítulo 2. No por esta lógica, leo el verso, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, no lo místico con lo místico, no lo quién sabe qué con lo quién sabe qué. No, tenemos la palabra de Dios. Ahora las cosas que fueron dichas en aquellos ayeres, ahí en el mero principio, aquí en Génesis, el Espíritu que ahora tenemos, nosotros entendemos más fácilmente o entendemos claramente por el Espíritu que tenemos, y ahora entendemos las cosas que Dios prometió en Génesis, que a lo mejor en Génesis era una cosa un poquito ambigua, un poquito, pues quién sabe. Y cuando dijeron, si voy, si quiere, a Génesis capítulo 3, cuando Dios habla con el serpiente, el diablo y Eva y Adán, y les promete cosas. Capítulo 3, verso 4, y Jehová dijo al serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues eso es Eva, ¿no? Está diciendo al serpiente y acerca de Eva y todo eso, y Eva hasta pensando, pues ya tiene un hijo. Y seguramente cuando le nació Caín pensó que ahora tengo un hijo. Pero la Biblia nos dice en 1 de Juan que este hijo era del diablo, del maligno, el primer hijo, y eso no era la promesa. Y el primer hijo mató el segundo hijo, y por fin ahí viene Set, y decimos, pues ahí está la promesa. Y luego empieza a contar la historia y empieza a desarrollar la idea de la redención del pueblo de Dios. Pero empezó aquí en Génesis 3, y leyéndolo seguramente, pues si no ha puesto mucha atención, a lo mejor lo que estoy diciendo ahorita es como que, ¿qué dijo? Pero aquí hay muchísimo lo que nos dice, porque habla de este pacto de gracia que tiene Dios para con nosotros, y habla de la esperanza de nuestra redención desde la caída del hombre. Pero ¿por qué entendemos eso? Por la misma palabra y el Espíritu que nos hace entender, acomodando lo espiritual con lo espiritual, no la locura con la locura, no los sueños con los sueños. No, aunque hemos hablado de eso en la escuela dominical, aquí en la iglesia, los sueños que se conforman a la palabra. No digo que mi sueño, no, la palabra. Porque la palabra, comparamos lo espiritual con lo espiritual. Eso es lo que hacemos, no otra cosa. Y es bastante importante porque es la espada del Espíritu, que la palabra de Dios que tenemos. No vamos a despegar lo espiritual y la palabra de Dios. La palabra de Dios y la obra del Espíritu. No vamos a desprender uno del otro. No se puede. No se vale hacerlo. El Espíritu de Dios no está en contra o contradictoria a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios no dice cosas que el Padre no dijo o el Hijo no dijo. El Espíritu, su trabajo en gran parte es revelar a nosotros lo que el Hijo ha dicho. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el mundo dice que eso es locura. Eso no tiene chiste. No.
Por eso el mundo habla como el mundo habla de estas cosas. No hay nada nuevo ahí. Pero el hombre natural no percibe, no da cuenta. ¿Por qué? El hombre natural no puede leer la Biblia. Le doy esa Biblia ponle a cualquier joven que está en la secundaria, que ha puesto atención y todo en sus estudios, le paso la Biblia y me puede leer la Biblia. No se diga de un joven de la prepa o de la universidad. Una persona que estudió, le doy la Biblia y le pido, lee la Biblia. Pues me va a leer la Biblia, pues va a leer la Biblia mejor que puedo leer yo la Biblia, a lo mejor, y si en español, sin ninguna duda. Pero dice aquí, pero no percibe las cosas. Dirá, pues esa es locura. Los griegos dijeron que eso era locura. Entonces, la Biblia misma me enseña, pero porque es la espada del Espíritu. Y por eso pedimos y les pido a ustedes de la iglesia que estén rogando siempre, cada vez que predico o alguien predica la palabra, que esté rogando a Dios, que Dios bendice la palabra y da no pues facilidad de palabras al que está predicando, pues sí, pero que Dios usa eso. El Espíritu Santo usa su palabra en la predicación, dando entendimiento al oyente para que no sea una locura, sino que le hace ver que es la verdad de Dios, porque es la espada del Espíritu. Es la lucha aquí es algo espiritual, no es nomás. Yo sé que lo he dicho mucho en estas semanas, pero hermanos, el que sale a ganar almas, digo directamente, el que habla a su compañero, el que habla a quien sea de las cosas de Dios, siempre es no solo que acomodo yo el mensaje, que tengo mis hojas aquí y que ya puse en orden los pensamientos, ya estoy en la hoja número 5 y voy a la 6 y no es nada más que acomodé las cosas. Es que el Espíritu Santo de Dios acomoda las cosas en el corazón y la mente de cada uno que oye. Cristiano, esa debe de ser nuestra petición, sea que estoy predicando yo o usted está hablando con su vecino, o su amigo, su compañero, un familiar, que Dios acomoda las cosas, que Dios hace entender y ver la verdad de lo dicho. Para ti, cristiano, a lo mejor es muy, muy lógico, muy entendible, muy fácil para usted. Y si usted tiene tiempo en una iglesia que predica la palabra, que enseña la palabra, que han visto del principio al fin mucho de lo que es la historia de la Biblia y las verdades de Dios, para ti es como que, pues claro, ¿quién no entiende eso? Le doy un ejemplo. El hermano Rafa ahí está con la computadora y está con programas de Adobe y pues no sé qué ahorita está picando ahí. Y lo hace con una facilidad. Está acomodando alguna cosa y mueve el ratoncito y va para allá y pica eso y tiene 3 pantallas y va de una a otra y pase, agarra y pica y arrastra uno a otro lado y me deja mareado. No entiendo lo que está haciendo. Me explica, pero casi no está hablando mi idioma. Y sale bien. Es muy fácil para él. Si yo quiero hacer eso, voy a tener que sentarme ahí y como una clase y pícale aquí, pícale allá y muévele así. Y porque nomás me explicando, estaba yo y el hermano Félix y pues usan para esto, el InDesign, el Photoshop o de quién sabe qué. A lo mejor ni dije bien. Yo no entiendo nada. Hasta digo,
eso es algo místico. Para mí sí, pero para él todo es muy fácil. Entonces, cristiano, a veces presentamos el Evangelio y a lo mejor usted presentando el Evangelio es como que ya lo he hecho 20,000 veces. Pero esa persona a quien está diciendo, usted debe estar pidiendo y rogando a Dios, como decimos, multitasking, que usted está orando mientras está hablando, pidiendo a Dios que el Espíritu de Dios le hace entender a esa persona que tengo a un lado, enfrente de mí, que le hace entender la verdad de esa palabra. Seguramente, cristiano, usted puede decir que tenía un tío, quizás padres, un predicador, un amigo en el trabajo, no lo sé, cómo te llegó el Evangelio. Y muchos podrán dar el ejemplo o el testimonio de que hasta ni quise oír. O quizás usted fue a la iglesia toda la vida. Pues eso fui yo, fui a la iglesia, mis padres, gracias a Dios, me llevaron a la iglesia. Y no era rebelde a la idea de Dios, pero le digo honestamente, no entendí. Sí, ahí está Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues ahí está Cristo, claro. Dice Cristo hizo, Cristo dijo. Pues sí. Pero en el resto de la Biblia yo vi a Abraham, a Sansón, a Goliat, a David, a Salomón, a un profeta, una historia de Elías o Eliseo y milagros que hicieron. Y dije, pues ahí está, la historia está interesante. No estaba rebelde a la idea, pues sí, ok, dice, pero no entendía a Cristo. ¿Por qué de Cristo? Pues el porqué de Cristo es porque me dijeron de Cristo. Pero llegó un momento en la vida en que de repente, por decir así, porque así lo vi en aquel entonces, de repente entendí. De repente todo tenía razón, tenía sentido. ¿Por qué fue así? Esa palabra que aún leí la palabra, tenía el costumbre de leer la Biblia. La fe viene por el oír de la palabra. Era bueno que estaba haciendo eso, pero no entendí. ¿Y luego qué? Luego entendí. ¿Y cómo es que ya llegué, ya saqué mi doctorado en la Biblia y por eso ya entendí? No fue así. Porque es la espada del Espíritu. Y por la pura gracia de Dios, acomodó el Espíritu, lo espiritual con lo espiritual. Y como decimos, como si fuéramos nosotros conectando los puntos, ¿verdad? Ya llegando y siguiendo el camino. Y porque es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, el Espíritu Santo acomodó todo. Ya no era una enseñante, soy un pecador. Y por años dije, pues soy un pecador. Pues todos somos. Pues sí, soy un pecador. Cristo es el Salvador. ¿De quién? Los pecadores. Pues necesito a Cristo, ¿no? Así como lo estoy diciendo, tan lógico, sí, pues necesito a Cristo. Pues, ¿por qué? Pues quién sabe, pero le dice que necesito a Cristo. Pero llegó el momento en que entendí por qué necesito un Cristo. Y ser un pecador no es, pues sí somos pecadores. No, yo soy un pecador. Y es lo peor que hay es un pecador. Yo destituido, eliminado, fuera, no entro con Dios porque soy un pecador.
es lo más vil, lo más malo, lo más feo que hay. No es como que, pues sí, soy pecador, como todos. No, yo soy un pecador deshecho. Pero dije, no quiero ser un pecador deshecho. No quiero ser un pecador destituido. Quiero ser salvo. Quiero ser cristiano. Y ahora entiendo por qué me platicaron de Cristo, porque Cristo es el único que puede arreglar ese asunto. Cristo es el único abogado que puede abogar. Cristo es la razón que podré yo tener audiencia delante de Dios. Ese es Cristo. Cristo es la razón que hay misericordia, que Dios se fija en mí. Es por la pura gracia, y esa gracia vemos en Cristo, que Dios le envió. Y eso solo porque estudié la Biblia, no le vi. Es porque es por la espada del Espíritu. Y ahora, ¿sabe qué? Entiendo. Porque el Espíritu mismo acomodó lo espiritual con lo espiritual. Me hizo llegar la palabra no solo a mi cabeza, que es una cosa bien presentada, lógico aún según mi propia cabeza. No, llevó el mensaje hasta mi alma. Me hizo ver que esa palabra vive. No son palabras nada más. Es un mensaje no general dado a quien sea. No, ese mensaje es para mí, personalmente para mí, porque es la espada del Espíritu. Es que llevó la espada y metió la palabra, la espada en mi alma. Me hirió con esa palabra, pero también con la misma palabra me sanó. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que nosotros usamos. Nosotros somos los que agarramos la espada y usamos esa espada, pero no es una espada como oí muchas veces, y oí que pues la razón que los hijos no sigan a los padres en el Evangelio, porque usaron la Biblia para golpearme, así dijeron, porque no entendieron. Es como si es un libro de leyes, que lo hace, que no lo hace, y si no lo hace, al infierno vas. Si lo hace, pudiera ser que va con Dios. Así lo tomaron. Si es un libro seco así, si es para golpear, y el libro es grande y pues da un buen golpe. Si eso es todo, esas son las palabras, nada más. Y mucha gente ve la ley. Oigo, hasta en cristianos, pues yo no me fijo en la ley de Dios. Yo no, ahorita, bueno, ni sé qué hora empecé. ¿Cuánto tiempo tengo yo predicando? Unos 20 minutos o media hora. Bueno, a lo mejor llego. Es que todo eso es la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, mira, la palabra que tenemos es la palabra inspirada. Ahora, vamos aquí, porque no es cualquier cosa que tengo aquí. Es el libro bendito por Dios, porque es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Uno de los fundamentos de nuestra fe es que la Biblia es la palabra de Dios. Los 66 libros canónicos de Génesis a Apocalipsis, pero el canon y eso es del diccionario, dice, el canon es el catálogo de los libros
tenidos por la iglesia, hasta católica u otra iglesia, es la confesión religiosa como auténtica y sagrado. Ese es el canon, ¿ok? Los libros canónicos son los auténticos y sagrados. Eso según esta iglesia o la católica o muchas otras, que esa es la palabra de Dios. El canon, dicen, o son los libros auténticos, ¿ok? Y por eso decimos de Génesis a Apocalipsis. Claro, cuando hablamos y cuando dicen que entre Malaquías y Mateo meten a veces los libros apócrifos. Ahora, apócrifo es decir, y ese es el diccionario, dice falso o fingido. ¿Okay? Eso es directamente, esa es la definición general. Luego se aplica a diferentes cosas, y una de las cosas es dicho de un libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de estos libros o de la Biblia. Entonces tenemos el canon, que son los 66 libros de Génesis a Apocalipsis, y tenemos libros apócrifos, que son libros que no entran en el canon o no entran en lo auténtico. Ahora, hermanos, nosotros tenemos un montón de libros buenos escritos acerca de la Biblia, y libros que yo digo que son libros muy buenos, y hay unos muy chuecos, muy malos, muy erróneos, pero hay muchos libros y son libros muy buenos. Te recomiendo leer tales libros, pero no es el canon, no es lo auténtico, no lo acepta como la palabra de Dios. Y por lo tanto, aún incluyendo la iglesia de Roma, dicen que son libros apócrifos, pero apócrifo entiende que son libros falsos o fingidos, que no entran en el canon. Yo no digo que no dice alguna verdad, hermanos. Como digo, hay muchos libros que dicen verdades, pero no es la palabra de Dios. Hay otra calidad, ¿ok? Podemos ver un libro muy bien escrito acerca o un comentario acerca de un libro de la Biblia, y qué bueno que hay estas cosas, pero no entra aquí. Es un libro escrito acerca de algún libro aquí o temas bíblicas, pero no es el canon. No entra en esos 66 libros canónicos, como decimos. Entonces, estos libros, toda la escritura de esos libros canónicos, están inspirados por Dios, ¿ok? Y eso es una cosa que inspirado o dicho por Dios, que fue un profeta y Dios habló por medio del profeta, de acuerdo, pero está dicho por Dios. Otra cosa, porque a veces autores dicen, pues fui muy inspirado en escribir eso, o a veces cantantes escriben un canto muy inspirado, me llegó la inspiración y escribí bien, pero no estamos hablando de la misma calidad. Eso es dicho por Dios, ese libro, ¿ok? La inspiración, como usamos, es una cosa y otra cosa. Yo fui inspirado por, no sé, escribí esta canción inspirado por el amor de mi esposa. Ay, qué bueno, que a lo mejor tiene una canción muy bonito, inspirado por el amor de la esposa. Qué bueno. Pero ese libro fue inspirado por Dios, y es completamente aparte. Puedo poner todos los libros en el mundo, lo pongo en este lado, y aparte en este lado es la Biblia, y está solo. Todos los demás de los libros, buenos que sean, todo escrito por autores muy buenos, muy espirituales, que caminaban con Dios, qué bueno,
pero están acá y la Biblia está aquí. ¿Okay? Ese es como tomamos la Biblia en esta iglesia. Esos son los 66 libros canónicos que tenemos de Génesis a Apocalipsis, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, si quiere, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Libros canónicos es lo que aceptamos porque Dios lo inspiró, Dios lo dijo. Y para que entiende cuál es la razón que usamos la Biblia, de los 66 libros canónicos en esta iglesia, como la autoridad de todo lo que hacemos, todo lo que es la práctica o doctrinas que predicamos, vienen de estos 66 libros. Nada más. Que hay ideas muy buenas, que hay una manera de la estructura de la iglesia, que hacemos eso, que hacemos aquello. Hay muchas ideas muy buenas. Eso es lo que nos guía. Y en la iglesia hay muchas cosas que estamos influidos, y ponle que ideas buenas, pero tenemos que tener cuidado, porque la idea buena, según mi parecer, puede ser que me está llevando por otro lado. Y tenemos que estar mirando la palabra para no desviarnos, sea eclesiásticamente hablando de la iglesia, o doctrinalmente en nuestra predicación o en nuestras vidas. Esa es la Biblia, la palabra de Dios que dirija en todo aquello. Podemos hablar de la declaración de fe, del Westminster, de Londres, de que quién sabe qué, de muchas. Pues aclaran, ayudan, da entendimiento. ¿De qué? De la Biblia. Todo eso es una ayuda, puede ser una buena ayuda para entender la Biblia. Eso es. Desechamos, si es necesario, desechamos todo aquello y nos quedamos aquí. Y veremos en la semana que entra que tampoco es por la interpretación privada mía, pero ya es para otra semana. Es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Oremos. Dios, gracias por la palabra que tenemos. Oh Dios, ayúdanos a usar la palabra tuya correctamente, honestamente, llenos del Espíritu Santo tuyo. Úsanos, Señor, porque es la palabra tuya, la espada del Espíritu, que entra y penetra hasta partir entre el alma y el espíritu, los pensamientos y los deseos o ideas en nuestra mente. La palabra tuya, por el Espíritu Santo tuyo. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.